Hace millones de años, cuando el hombre ni siquiera pensaba en existir, la Tierra estaba poblada por todo tipo de criaturas. Y no solo me refiero a los monstruosos dinosaurios, sino a esas especies que poblaron la Tierra en algún punto, mucho antes de nuestra llegada. Por eso, hoy les dejamos una pequeña muestra de esas criaturas que existieron pero que hoy no tendrían cabida en nuestro planeta y todos agradecemos que sea así. Purosaurus es un género extinto de cocodriliano. Se trata de un caimán gigante que vivió en Sudamérica, hace 13,8 millones de años, en el período Mioceno. Fue conocido en principio por materiales del cráneo hallados en la Amazonia peruana. El cráneo de la especie tipo B. brasiliensis tiene una longitud máxima de 1,4 metros, por lo que algunos paleontólogos estiman que el cuerpo entero debió medir entre 11 y 13 m, convirtiendo al Purosaurus en uno de los mayores cocodrilos que se conozcan. Otros dos crocodilianos extintos, el Sarcosuchus y el Deinosuchus, tenían proporciones similares, pero ambos eran geológicamente más antiguos, datando de principios y finales del período Cretácico, respectivamente, y otro de la misma época, el Ramosuchus de la India, se estima que era algo menor, si se asume que estaba proporcionado de la misma manera que un gavial. Durante el verano de 2005, una expedición franco-peruana, la expedición Fitzcarrald, encontró nuevos fósiles del Purosaurus en la Amazonia peruana, en la región Ucayali, a 600 kilómetros de Lima. Pulmonoscorpius kiptonensis, literalmente escorpión con pulmones. Es una gigantesca especie extinta de escorpión que vivió a mediados del Carbonífero inferior. Sus fósiles fueron encontrados en Escocia. En vida, esta especie llegaba hasta 1 metro de longitud, y tenía una semejanza superficial a los escorpiones modernos. Se cree que Pulmonoscorpius llegó a un tamaño tan grande debido a una mayor concentración de oxígeno atmosférico en el Carbonífero. Esta fue del 35%, mientras que hoy es solo el 20%. Se cree que sería un cazador diurno, debido a la presencia de ojos compuestos laterales relativamente grandes, que se han atrofiado en los escorpiones modernos, que son principalmente nocturnos. Como todos los escorpiones conocidos, se supone que Pulmonoscorpius era depredador. Sin embargo, debido a que el aguijón es comparativamente mucho mayor que sus pinzas, probablemente fue utilizado para inyectar veneno y, posiblemente, comenzar la digestión de sus presas, en lugar de capturarla y destrozarla con sus pinzas. Debido a su gran tamaño se supone que pudo cazar pequeños tetrápodos. Artropleura es un género fósil de miriápodos diplópodos de la familia de los artropleúridos, similares a un milpiés gigante, que vivieron en el período Carbonífero hace 340-280 millones de años en lo que hoy en día es Norteamérica y Escocia. Con una longitud de al menos entre 0,3 y 2,6 metros, son los invertebrados terrestres de mayor tamaño conocidos de todos los tiempos. A pesar de su apariencia aterradora, parece ser que eran herbívoros. Habitaban bosques húmedos donde los reptiles, anfibios e insectos abundaban. Y podrían alimentarse de los musgos y la vegetación putrefacta que encontraban a su paso entre la maleza de helechos. Se cree que a los depredadores podría resultarles difícil atacarles ya que estaban cubiertos de una coraza con púas muy cortas. Las artropleuras evolucionaron a partir de ancestros parecidos a los crustáceos, del Carbonífero, y eran capaces de crecer más que los modernos artrópodos, en parte debido al alto porcentaje de oxígeno en la atmósfera terrestre existente, y en parte como consecuencia de la ausencia de grandes depredadores vertebrados terrestres. Las huellas fósiles de un artrópodo que se remonta al Silúrico se atribuyen a veces a Artropleura o a un diplópodo del período Silúrico devónico inferior llamado Eoartropleura. Artropleura se extinguió al principio del período Pérmico, cuando el húmedo clima empezó a hacerse seco, destruyendo las selvas del Carbonífero y dando lugar a la desertificación característica del Pérmico. A causa de ello, los niveles de oxígeno en la atmósfera empezaron a descender. Ninguno de los artrópodos gigantes pudieron sobrevivir al nuevo clima, seco y con menor concentración de oxígeno. La llamada Acercoppus fue la primera araña que se conoce, ya que fue la primera especie en tejer su red. Sin embargo, poseía un aguijón como el de los escorpiones. Haeckelopterus es un género representado por una especie extinta de artrópodo quelicerado. Al medir 2,5 metros de longitud, ha sido el artrópodo más grande de la historia, compitiendo con el virípedo Artropleura, con su pariente Pterigotus y, muy de lejos, con el actual cangrejo gigante japonés. Vivió hace 390 millones de años, en el Devónico medio. A pesar de que sus parientes vivían en aguas saladas, parece ser que el Haeckelopterus vivía en ríos y lagos.
Todavía no está claro si podía arrastrarse sobre tierra firme, aunque es posible. Fue descubierto en Alemania en el 2007, donde fue descubierto un quelícero de 46 centímetros de largo. El Haekelopterus era un animal acuático, y es posible que fuera uno de los predadores más grandes de su época. Es posible que cazara peces, trilobites, otros escorpiones de mar e incluso los ancestros de los tetrápodos. Sin embargo, también habría sido presa de tiburones, placodemos y de sus propios congéneres. Titanoboa cerrejonensis es una especie extinta de serpiente de la familia de los boidos, que vivió en el Paleoceno en Sudamérica entre hace 60 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título. Gigantopis titanoboa vivió entre hace 60 y 58 millones de años, donde se sitúa la actual Colombia, según un estudio de la Universidad de Toronto en Mississauga, Canadá. 2. Se le ha dado el nombre de Titanoboa cerrejonensis por su tamaño y por la mina de carbón del Cerrejón, una de las minas a cielo abierto más grande del mundo, en el departamento de La Guajira, Colombia, situada en la formación geológica homónima. A través de un estudio comparado de sus vértebras, se estima que la serpiente medía 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.135 kilogramos. 3. En Cerrejón también fueron hallados esqueletos de tortugas gigantes Cerrejonemis y de cocodrilos Cerrejonis uchus que pudieron ser devorados por el enorme Ophidium. De acuerdo con Jonathan Notch, actualmente, las grandes serpientes devoran cocodrilos y no es irracional decir que Cerrejonis uchus era una comida común para Titanoboa, teniendo en cuenta que los fósiles de las dos especies fueron hallados cerca uno del otro. 4. Como la mayoría de serpientes, podía también nadar y cazar en el agua. Nunca se habían encontrado en la zona ecuatorial de Sudamérica fósiles de vertebrados tan antiguos, por la densidad de la selva y por el deterioro provocado por las altas temperaturas y la humedad. Esta nueva especie ha permitido conocer mejor la historia de las serpientes y el clima en los trópicos americanos en un período en que estaban empezando a evolucionar nuevos seres vivos. Anomalocaris gamba extraña es un género de animales extintos, perteneciente a la familia de los anomalocarídeos, la cual se relaciona con los artrópodos. Se estima que los anomalocaris existieron entre comienzos y mediados del período cámbrico, desde hace aproximadamente 525 hasta 510 millones de años. Sus primeros fósiles fueron descubiertos en el esquisto de Ogygoxis, llegando a poseer más hallazgos en el famoso esquisto de Burgess I. En un principio, varias partes del cuerpo descubiertas separadamente se creían provenientes de distintos animales, hasta que nuevos estudios aclararon la verdadera naturaleza de los fósiles. El Anomalocaris expone rasgos muy llamativos como brazos armados con espinas con los que se llevaba la comida a la boca, ojos compuestos, con una estimación de hasta 30.000 lentes por ojo, boca en forma de anillo, que no podía llegar a cerrar, con hileras de dientes para triturar la comida, lóbulos laterales que rodeaban todo el cuerpo, entre otros. Las diferentes especies de Anomalocaris estaban en la cima de la cadena alimentaria en los océanos del planeta. Alcanzando hasta 1 metro de largo, se trataba de una criatura realmente gigantesca para su época, por lo que depredaba toda clase de fauna contemporánea. La verdadera naturaleza de Anomalocaris no fue reconocida durante casi 80 años, como consecuencia de un malentendido que surgió tras el hallazgo por separado de los diferentes órganos del animal. El primer fósil fue descubierto dentro del esquisto de Ogygoxis, en el monte Stephen, al sur de las Rocosas canadienses, y descrito por Joseph Frederick Whiteaves en 1892. Este material, que constaba solo de un apéndice anterior, recibió el nombre de Anomalocaris canadensis. El nombre genérico proviene de las palabras griegas anómalos extraño y caris camarón o cangrejo, puesto que fue malinterpretado como el abdomen y la cola de un crustáceo cirópodo. Entre 1911 y 1917, Charles O'Little de Walcott hizo considerables hallazgos de Anomalocaris, incluyendo una boca que identificó erróneamente como una medusa a la cual nombró Peitoria. Asimismo, Walcott asignó un fósil del cuerpo dentro del género Lagania, cuya primera impresión fue la de un equinodermo holoturoideo. Ya en 1928, se proponía la idea de que los aquel entonces fósiles de Anomalocaris eran en realidad apéndices de un animal, sin embargo fueron atribuidos incorrectamente al crustáceo Tuzoria. Posteriormente, la Comisión Geológica de Canadá descubrió un espécimen casi completo de A. canadensis, pero se lo reconoció irónicamente como una quimera entre Peitoria y Lagania.
En 1979, volvió a predecirse la idea de que el Anomalocaris sensuite aves, 1892 no era el cuerpo de un cinópodo, sino más bien uno de los apéndices que corresponderían a un solo artrópodo de gran tamaño. En definitiva, tras estudiar las colecciones de fósiles de Walcott, los paleontólogos Harry B. Whittington y Derek Briggs revelaron la incógnita pendiente en la anatomía del Anomalocaris, además de aclarar la verdadera naturaleza de Peitolia y la ganía. De acuerdo a la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, el nombre más antiguo siempre prevalece, que en este caso fue Anomalocaris. Por otro lado, el nombre Peitolia permaneció inválido, mientras que la ganía se aplicó para designar otro género de Anomalocaridido. Dos especies, A. canadensis y A. natorsti, fueron clasificadas por Whittington y Briggs, aunque la última resultó ser un sinónimo de la ganía. En 1995, se propuso una nueva especie, A. saron, procedente de la fauna de Chengjiang, China. Otras especies tales como A. brixi, del esquisto de Mubay en Australia, y A. pennsylvanica, de la formación de Pioche en Nevada, se consideran dudosas por basarse solamente en fósiles de apéndices sueltos.